Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Como siempre, qué gusto saludarlo y acompañarlo en nuestra mesa de análisis. Comenzamos de inmediato con las informaciones. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, aseguró estar feliz tras la votación de ayer en el Congreso. Además, se sacudió de quienes lo critican. Principalmente de los diputados de oposición. El presidente Chávez asegura que ganó una batalla importante. A la gran mayoría de costarricenses que clamaban por borrar el error histórico de algunos. Durante una gira por Guanacaste, el mandatario afirmó que no lo van a intimidar, mientras que diputados opositores dicen que el presidente es un tico con corona. La corona es suficiente como para hacer y deshacer en este país, pareciera, y la inmunidad política que no la goza nadie más, que no sea una persona que ocupe uno de los tres poderes de la República. No es conveniente tener a un tico con corona que se escude detrás de una inmunidad para no afrontar sus problemas judiciales. Y es un mal ejemplo porque le estamos diciendo a la gente en Costa Rica que sí hay gente que está por encima de la ley. Y nadie está por encima de la ley. Todos somos iguales ante la ley. Los legisladores oficialistas niegan que Chávez tenga corona. No, para nada. Yo considero que don Rodrigo perfectamente puede en 7 meses enfrentar la justicia. Me parece que es una persona valiente, es una persona que está dispuesta de cara a los costarricenses decir las cosas como son. Según Chávez Robles, hubo magistrados cobardes e insistió en que Cristian Bulgarelli se esconde por mentiroso. Y es que al menos 14 exdiputados podrían regresar al Congreso en el 2026. Estas personas consideran que su experiencia legislativa sería un aporte fundamental. Exdiputados consideran que su contribución sería clave en la próxima asamblea. El principal aporte que vamos a realizar a la nueva Asamblea Legislativa tiene que ver con nuestra capacidad de llegar a acuerdos, como ya lo demostramos en el periodo anterior. Nuestra capacidad de conversar con múltiples sectores sociales, incluso con aquellos que se encuentran de alguna manera lejanos. Quiero volver a la Asamblea Legislativa para poner al servicio del país mi experiencia de más de 35 años de servicio público, una carrera marcada por la mística, el compromiso y coherencia en cada una de mis acciones y la valentía para cumplir con mi mandato. Yo quiero ir a la Asamblea porque el país va a tener 4 años muy duros, muy difíciles. Si por la víspera se saca el día, el gobierno anuncia eliminación de controles totales. Hasta anuncia y dice que quiere 40 diputados para eliminar todos los organismos de control. Algunos se inclinan por volver a Cuesta de Moras para representar sectores específicos. Si hoy se da esta oportunidad nuevamente, se da con el fin de que tenemos que seguir luchando para lograr concretar el tema de leyes que vengan a respaldar a nuestro sector agrícola. Quienes podrían volver son del Frente Amplio José María Villalta y Edgardo Araya, de Esperanza Nacional Luis Ramírez y Marlene Madrigal, de Unidos Podemos Patricia Romero, de Nueva Generación Araceli Segura, del Partido Avanza Ignacio Alpizar, del Partido de Integración Nacional Walter Muñoz, de Justicia Social Costarricense Carmen Quesada y Ronald Vargas, de Centro Democrático y Social Leda Zamora, de Pueblo Soberano Gonzalo Ramírez, del PAC Sergio Alfaro, de Actuemos Ya Belisario Solano. El conocimiento tanto del funcionamiento de la Asamblea Legislativa como de todos esos aspectos que hay que tomar en cuenta a la hora de discutir y tratar de aprobar proyectos de ley. En mi experiencia como diputado, en los 2 periodos que estuve, me tocó ser diputado unipersonal, entonces tuvimos que batallar contra viento y marea. Es muy importante la experiencia, el conocimiento y la curva de aprendizaje. Ya el haber pasado precisamente por el primer poder de la República le permite a uno conocer cuál es la dinámica del proceso de formación de leyes. Y además, ¿cuál es la dinámica del control político interno que se tiene que realizar desde la Asamblea Legislativa? La experiencia es valiosa según el análisis de expertos. La experiencia legislativa siempre es importante. Conocer el funcionamiento del plenario, el trabajo en comisiones, los procedimientos parlamentarios puede ayudar a una dinámica legislativa más ágil en la toma de decisiones y también en evitar improvisaciones. Pero también
tenemos que centrarnos en que no toda experiencia es necesariamente positiva. El tema es ver si la persona en particular tiene o no tiene las condiciones, si en su desempeño anterior o anteriores, cuál fue justamente su desenvolvimiento. ¿Qué posibilidades tendrían de regresar? En el caso de José María Villalta y Walter Muñoz, pues me parece que tienen amplias posibilidades. Hay algunos candidatos que tienen de posibilidades realmente complicadas. Te hablo al menos de la exdiputada Carmen Quesada, que va en un segundo lugar por San José, de Leda Zamora, va en un cuarto lugar por San José por el Partido Centro Democrático Social. Expertos recomiendan evaluar con cuidado el historial de quienes ahora piden su voto para regresar a Cuesta de Moras. A falta de una semana para el cierre del padrón electoral, al menos 36,000 nuevos electores permanecen fuera del listado y corren el peligro y el riesgo de quedarse sin votar en febrero próximo. Se trata específicamente de aquellos jóvenes que hayan cumplido los 18 años o que pronto alcancen la mayoría de edad, incluso el propio 1 de febrero, día de los comicios. El próximo martes es la fecha límite para que soliciten la cédula y quedar debidamente inscritos. Debido a ello, el Tribunal Supremo de Elecciones amplió su horario para solicitar el documento y también pedir cambios de domicilio electoral. Atienden así en San José y en las oficinas regionales entre semana de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los fines de semana, sábado y domingo en la sede central de 8 de la mañana a 4 de la tarde, mientras que en las oficinas regionales solamente los sábados, para que lo tengan presente, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y durante el periodo electoral el gobierno puede inaugurar obra pública y el presidente Chávez puede asistir a tales actividades, según respondió el Tribunal Supremo de Elecciones, tras una consulta del ministro de Comunicación Arnold Zamora. Sin embargo, las instituciones no pueden transmitirlas en sus plataformas digitales. En cuanto a las conferencias de prensa, las instituciones pueden realizarlas. Textualmente, el tribunal respondió: no existe prohibición para que las instituciones públicas realicen conferencias de prensa, pero sí tienen prohibido utilizar sus plataformas digitales para difundir, retransmitir, reseñar o publicar fragmentos o imágenes de las conferencias de prensa llevadas a cabo. El tribunal explicó que sus respuestas se dan pese a que algunas consultas de Zamora fueron confusas en cuanto a su planteamiento. El ministro fue apercibido en que de violar estas prohibiciones constituiría beligerancia política y cometería el delito de desobediencia. Todo esto a partir de la convocatoria oficial de elecciones por parte del ente electoral. El gobierno anunció hoy la ampliación de las concesiones administrativas de radio y televisión con el objetivo de asegurar la continuidad de los servicios y la cobertura del proceso electoral del año 2026. El decreto ejecutivo prolonga la vigencia de estas frecuencias que vencían el 28 de septiembre y ahora será hasta el día hábil posterior a la declaratoria de las nuevas autoridades electas, es decir, hasta el 9 de mayo del próximo año. Según el Ministerio de Ciencia y Tecnología, MICIT, la decisión busca garantizar estabilidad, libertad de expresión y acceso a la información para la ciudadanía. Además, aclaran que el proceso de modernización y asignación de nuevas concesiones sigue su curso normal bajo la supervisión de la SUTEL. Y como parte del proceso de incorporación de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico, recientemente se llevaron a cabo en nuestro país las reuniones de los equipos técnicos encargados de negociar el acceso a mercados en las áreas de servicios financieros y empresas propiedad del Estado. Costa Rica recibió expertos de Australia, Canadá, Chile, Japón, Perú, Nueva Zelanda, Singapur y Reino Unido. Delegados de otros países participaron de manera virtual. A criterio del ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, la incorporación abrirá oportunidades no solo en el comercio de bienes, sino también en áreas como los servicios, la inversión y las compras públicas. Y precisamente este es el tema de hoy en nuestra mesa de análisis, todo lo que tiene que ver con la posible y casi inminente inclusión de Costa Rica en el Acuerdo del Atlántico, esto con el objetivo esto con el objetivo de conversar con el ex viceministro de Comercio Exterior, don John, me recuerdan el apellido, John Fonseca, que ya lo tenemos vía Zoom y que más bien le agradecemos a don John que nos está atendiendo, teniendo algunas situaciones personales en Estados Unidos. Don John, muchísimas gracias porque sé que por allá ya es un poco más tarde de la hora acá en nuestro país y de verdad que agradecemos muchísimo su participación en nuestra mesa de análisis. Buenas noches.
Muy buenas noches a ambos y un gusto siempre poder acompañarles y compartir un poco sobre estos temas relevantes para el país. Muchas gracias, Don John. Inicialmente queremos profundizar acerca de este acuerdo transpacífico, porque a veces se confunden, no es lo mismo que Alianza del Pacífico. ¿Cuáles son los países a los que están participando en este acuerdo? ¿Y cuál sería el principal interés de Costa Rica de sumarse en este momento, en el contexto en el que estamos, a este acuerdo comercial? Sí, acá incluso no son los mismos países que conformaban este acuerdo en su origen. En su origen estaba Estados Unidos. Tras la salida de Estados Unidos, el grupo quedó con 11. Se incorporó Reino Unido para llevarlo a 12 y ahora hay varios países que han manifestado su interés de incorporarse. Los que están en este momento son Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Malasia, entre otros, y han solicitado incorporación China, Uruguay, en las Américas también forma parte Canadá, México, Perú. Entonces es un grupo importante de países que los que ya están en este momento conformando el CPTPP, que es el nuevo acuerdo, el nombre que se le ha dado al acuerdo, que es el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Significan aproximadamente un 15% de la economía global, y con la incorporación de los nuevos países ese número podría llegar a aproximadamente el 25%. Entonces es una plataforma compleja, amplia, geográficamente diversificada y que habilita alternativas de acceso a un esquema de comercio con reglas modernas que incluye temas de inversión, temas de medio ambiente, temas de facilitación de comercio, por supuesto de acceso de mercancías, entre muchos otros que son característicos de estos nuevos acuerdos comerciales, mucho más modernos y más adaptados a la nueva economía, en un momento en donde para Costa Rica esto es no menor. Estamos en un contexto que se denomina VUCA, que es volátil, trae incertidumbre, tiene complejidad y tiene ambigüedad, de ahí vienen las siglas, y en donde los países tienen que tratar de propiciar y de habilitar espacios en donde se corrijan esas dificultades, dándole precisamente certidumbre a los actores de comercio y de inversión, y permitiendo que nuestro país continúe conectándose de forma eficiente con el mundo y habilitando lo que esto significa para nuestra economía, una economía en donde una tercera parte está vinculada al comercio exterior en primera derivada, y si lo llevamos a segunda derivada estamos hablando, y tercera derivada, casi un 50% de nuestra economía, lo que hace que para Costa Rica sea muy relevante no solo haber sido exitoso en la apertura comercial y en el llevar nuestros productos a terceros mercados, sino también es fundamental mantenernos en esa condición. Don John, entendiendo que este bloque cubre básicamente, según las cifras que se han dado a conocer, 15% de la producción mundial, 15% del PIB a nivel global, ¿cuál sería la relevancia y la bondad de que Costa Rica entonces, ya usted lo dijo un poco, pero ¿cómo entendemos aún más la importancia eventualmente de la inclusión de Costa Rica en este tratado? Creo que tiene que ver mucho con el momento geopolítico. El momento geopolítico traslada mensajes de incertidumbre a los diferentes actores. Nuestro principal socio comercial en este momento ha planteado esquemas que van en contraposición de lo que históricamente había funcionado en el comercio multilateral, incluso en el comercio bilateral, trasladando muchos signos de pregunta a diferentes países que son socios comerciales de Estados Unidos, siendo Costa Rica uno de ellos, y siendo Costa Rica, o más bien siendo Estados Unidos para Costa Rica el principal socio comercial por mucho en nuestro comercio con Estados Unidos. Si sumamos inversión y todos los otros elementos, el comercio exterior de nuestro país aproximadamente un 50% está vinculado a los Estados Unidos, y con los nuevos planteamientos del presidente Trump, mucho de ese comercio
se pone en una situación vulnerable o en una situación de peligro, lo natural es que nuestro país trate de buscar alternativas diferentes. También es muy importante entender que Asia-Pacífico es en este momento la zona del planeta más dinámica desde la perspectiva económica. Con la incorporación de China, esto probablemente vaya a tender a incrementarse. En las Américas también están países como, ya lo había mencionado, Canadá, Perú, México. Ya están pidiendo acceso Uruguay, Ecuador, en este caso también Costa Rica. Situación que también tenemos que verla en un esquema de ventaja relativa comparada. Eso lo que quiere decir es que todos estos países, en el momento en que ingresan en esta plataforma de comercio, habilitan una serie de características y condiciones competitivas dentro de sus mercados para la exportación y para la recepción de inversión, que son países competidores de Costa Rica. Y por lo tanto, en el momento en que se concrete o se consolide su incorporación al tratado, hay que tener claro que el acuerdo ya está en vigencia desde el 2019 y que en este momento ya hay varios países operando y hay varios en lista para ser incorporados. Costa Rica es uno de ellos. Pero lo importante es entender que cuando tratamos o cuando manejamos este tipo de acuerdos, no es solo pensar en cuáles son las oportunidades que estamos habilitando para nuestros exportadores y las oportunidades que estamos potenciando para captar inversión, sino también nuestra situación de competencia con nuestros países vecinos que compiten por inversión y por mercados con Costa Rica. Don John, justamente ese punto que usted toca es muy importante porque el país tiene retos importantes también en los que tiene que atender, sobre todo el tema de puertos, ¿verdad? Caldera es una situación que en este momento también requiere atención inmediata, sobre todo hablando del tema Asia-Pacífico. Hay un dato también, tenemos entendido que de los 12 países que conforman el acuerdo, Costa Rica cuenta con tratados con 6 de ellos, si no usted me corrige. Hay un interés particular también, por ejemplo, por Japón, por acercarse más, por establecer, por ver relaciones que podemos intercambiar con esta nación. Sí, cuando hablamos de Japón, Australia, Nueva Zelanda, son mercados a los que nosotros aún no hemos logrado tener acceso. Y acá hay que ser claros, Costa Rica ha manifestado interés de manejar alternativas de acuerdos comerciales con estos mercados. Sin éxito hasta la fecha, esta se convierte en una oportunidad para que eso se pueda consolidar. Si incorporamos a China, ahí tendríamos que decir que entonces hay un país más con el que ya tenemos tratado, que China es uno de los que está esperando para ser incorporado, que muy probablemente va a suceder. Pero lo cierto es que estos mercados de Asia-Pacífico son mercados en donde varios de nuestros productos, ellos no producen varios de los productos que nosotros producimos. Es cierto que producen varios de los que sí producimos y que competimos con ellos. De hecho, varios de ellos son competencia nuestra para efectos de inversión. Vietnam, Malasia, son competencia directa para captar inversión con relación a Costa Rica. Pero volvemos al tema de competitividad relativa. Al final de cuentas, lo relevante, lo importante para el país pasa mucho por la negociación. ¿Qué se logra en la negociación? ¿Cuáles son los plazos de desgravación? ¿Cuáles son las capacidades que puede tener el país para reconfigurar o para habilitar desarrollo productivo diferenciado a nivel nacional en las áreas donde eventualmente podríamos tener una ventaja competitiva o una ventaja comparativa revelada negativa? Es decir, que los otros países serían más competitivos que nosotros a la hora de dar un tipo de producto específico y establecer los programas de ajuste o de compensación que, hay que decirlo, creo que en esto el país debió haber hecho y pudo haber hecho un mejor trabajo hacia atrás. Es algo que no se hizo y que ahora en este nuevo esquema de comercio cada vez es más relevante. Un país ejemplo en esto es Corea, por ejemplo. Corea, cada vez que negocia un tratado con modelos de equilibrio general computable, logran identificar cuáles son los sectores que van a ser ganadores y cuáles son los sectores que van a tener una afectación. Cuando se identifica cuáles son los sectores que van a tener una afectación, se analiza si esos sectores tienen posibilidad de, con inversión, poder llevarlos a un nivel de productividad que les permita competir a nivel internacional, o si no,
Cuando les permite competir, pues se gestiona la inversión para que esa competitividad se levante y esa productividad se levante. Y cuando son sectores que no tienen definitivamente posibilidad de competir, se manejan los esquemas de reconversión productiva. Se trata de reconvertirlos en un sector en donde el país tenga una ventaja competitiva revelada, que lo que quiere decir es que tiene mejores posibilidades de ser exitoso a nivel internacional. Y acá al final de cuentas se trata de balances y quien diga que en los tratados de libre comercio no hay sectores perdedores, pues está mintiendo, porque siempre hay sectores afectados. Lo importante es que el país tenga la capacidad de desarrollar la política y los planes de trabajo para atender esos sectores afectados y de esta forma lograr mitigar un poco esas afectaciones e idealmente reincorporar estos sectores de una forma más competitiva en un mercado globalizado, abierto y del cual Costa Rica depende. Ahí es muy importante entender que el desarrollo de Costa Rica ha estado estrechamente vinculado a la apertura comercial y la capacidad que ha tenido el país para diversificarse. Y un dato importante en el que hay que llamar la atención es que en el índice de complejidad económica del Growth Lab de Harvard en Estados Unidos, por primera vez Costa Rica, después de muchos años, está empezando a estancarse. Está empezando a dejar de crecer, a dejar de diversificarse, y esa medida está directamente vinculada con las posibilidades y capacidades que tiene el país para desarrollarse en los próximos años. Don John, precisamente usted habla de posibles sectores perdedores y ganadores. Acá en Costa Rica, principalmente el sector de producción agrícola es el que ha estado más reacio a la inclusión de Costa Rica a este tratado. ¿Qué nos puede decir usted en cuanto a las afirmaciones de estos sectores? Que ya le vamos a dar voz también a uno de sus representantes acá en nuestra mesa de análisis, pero el sector de producción agrícola como tal, ¿cuáles son esos retos? ¿Sería eventualmente uno de esos sectores inicialmente con márgenes de pérdida, por ponerlo en términos populares, don John? Acá hay que pasar los esquemas de ventaja comparativa revelada para tratar de entender exactamente cuáles sectores. Yo pensaría que hay algunos, por ejemplo, cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio con Corea, que me correspondió a mí ser el jefe negociador, se logró una negociación en donde se habilitó acceso a muchos de los productos a ese mercado, y las sensibilidades hacia este lado fueron bastante controladas. Entonces, vuelvo al tema de negociación, pero, por ejemplo, cuando uno piensa en los mercados que son parte de este acuerdo, uno pensaría que piña debería ser un sector que tiene condiciones o que tiene algunas ventajas comparativas. Nuevamente, esto sin haber corrido los modelos. El café de especialidad, algunos productos orgánicos, son algunos cacao, algunos productos en donde visualizo que probablemente al correr los modelos vayan a dar ventaja competitiva revelada, pero también hay que tener claro que hay retos para sectores como azúcar, por ejemplo, como arroz, como lácteos, que en donde estos países tienen fortalezas muy claras, y el esquema pasa mucho por esto. O sea, los retos, existen los retos. Creo que también existen oportunidades para el sector agrícola, y al final de cuentas la decisión pasa por un tema de balances y de estrategia. ¿Cómo logramos los beneficios minimizando las afectaciones negativas y atendiéndolas de forma que la implementación de este tratado y el acceso de Costa Rica al mercado más dinámico en este momento a nivel global, desde la perspectiva de producción y de inversión, pueda hacerse de forma exitosa, entendiendo exitosa como con la mayor cantidad de beneficios y con las afectaciones controladas y gestionadas de una forma estratégica a partir de la gestión gubernamental y del sector productivo también. Don John, muchas gracias de verdad por habernos informado y comentado todo este panorama, porque sabemos que próximamente el gobierno ha avanzado ya en estas negociaciones y podríamos tener noticias también en estos próximos días o semanas, de los cuales estaremos muy pendientes. Con gusto. Gracias. Y justamente también queremos complementar esta información con la perspectiva, con la opinión que tiene el sector agropecuario con respecto a la incorporación del país
en este acuerdo comercial. Y para eso también tenemos esta noche con nosotros a don Abel Chávez, quien se suma a esta conversación para darnos su perspectiva. Don Abel, muy buenas noches. Muy buenas noches y muchísimas gracias por el espacio. Creo que ya John no nos está escuchando, pero John ahora que comentaba, digamos, toda esta experiencia que él ha tenido en la parte de lo que son negociaciones y tratados de libre comercio. Con esto Transpacífico hay un punto que yo creo que es por donde debiéramos comenzar, y es que en esto y el sector agrícola o agropecuario en general se ha venido oponiendo a que el gobierno lo siga incluyendo, porque realmente nosotros la posición ha sido muy clara, o sea, que el país pueda seguir adelante si eso va a significar una mejora y principalmente en todo lo que es atracción de inversión extranjera. Pero cuando se ha analizado el sector agropecuario del país, por un lado, y por otro lado, viendo que el sector, las negociaciones que ha llevado COMEX, han sido negociaciones donde el sector agropecuario no ha participado. Y simplemente COMEX ha estado tomando decisiones sin que el sector agropecuario esté participando de esas reuniones donde se ha hablado de intercambios o posiblemente de volúmenes de algunos productos. Pero para entrar en materia básicamente porque, digamos, nosotros tenemos varios aspectos. Uno que tiene que ver con la producción nacional o lo que podría ser la oferta nacional, y lo otro que tiene que ver más que todo con, digamos, fuerzas extrañas al cual el sector productivo se ha visto sometido. Y comenzamos por las políticas cambiarias del Banco Central, donde la política en ese sentido ya llevamos cerca de 2 años y medio donde realmente el sector agrícola ha sido uno de los sectores que más ha sufrido con estas políticas que ha llevado a cabo. El otro tema, y ahora ustedes lo anunciaron o lo comentaron, que es el tema, los elementos para tener, digamos, tener esa posibilidad de ser competitivos, pero en igualdad de condiciones. Ya ustedes hablaron del caso de Caldera. O sea, las condiciones que da Caldera en estos momentos para un sector pujante. John mencionó también el caso de la piña, el caso del café, y que han venido siendo productos, digamos, donde el país ha sido exitoso. Pero a ver, veamos un momentico. Nosotros hicimos un trabajo donde determinamos una oferta de productos agropecuarios que en total, digamos, determinamos 93 productos. De esos 93, evaluamos también cuáles productos no se producen aquí en el país. O sea, que se determinaron que hay 13 productos que el país no produce. O sea, que tenemos una oferta líquida, neta, de 80 productos, como lo comentaba John, lácteos, frutas y otros productos también que forman parte de toda esta oferta que creemos que es la que ha estado conversando en COMEX. Si nosotros tomamos Australia, por ejemplo, Australia, de esta oferta total de 93 productos que están determinados, solamente no produce 4 productos. O sea, ¿qué quiere decir? Que en este momento Australia tendría 89 productos en una oferta agropecuaria que más bien le puede ofrecer a Costa Rica. ¿Por qué? Porque si vemos, la oferta de Costa Rica se limita a 80 productos netos. Y así podemos irlo haciendo con cada uno de estos 12 países. Y está el estudio, está la revisión. Esto determina, digamos, en Canadá. Canadá tiene de 93 productos agropecuarios, no produce 33. Quiere decir que tienen una oferta neta de 60 productos. Eso quiere decir, en términos reales y valores absolutos, que la opción que tiene el Costa Rica es para entrar a ese mercado con 20 productos. Y yo creo que de ahí, si vemos el tratado libre, los resultados del Tratado de Libre Comercio que tiene Costa Rica en estos momentos, don Abel, eso, si vemos, disculpe que lo interrumpa, nada más, usted me mencionaba también fuera de cámaras un aspecto importante, que incluso con algunos países donde hay oportunidades de hacer un intercambio, el tema logístico es complicado también. Ese es un punto que ustedes han analizado. Exacto, es otro punto. Bueno, ya que usted lo menciona y lo voy a tocar de una vez.
digamos, nosotros para poder llegar a Vietnam, a Ho Chi Minh, de Moín allá se estarían tardando 77 días. Para llegar a Malasia se requieren 55 días. A Singapur, 49 días. John ahora mencionó Japón, con 50 días de tiempos de tránsito. John, eso es, o sea, para un país que quiere entrar con una producción agropecuaria a estos países es imposible. Eso es prácticamente poner en el borde del precipicio a los productores que van a emprender una competitividad de ese punto de vista. Y lo que le decía yo, por ejemplo, con Canadá de esos 93 productos, realmente la única posibilidad que tiene Costa Rica es llegar para 60 productos. Pero le voy a poner otro caso, digamos Malasia. Malasia tiene las puertas, ahí se nos abren para 76 productos. Y donde usted tiene ahí un tiempo de tránsito, John, que es imposible llegar con eso de 55 días. Imagínense un esfuerzo de toda la producción agropecuaria para ir a atacar un mercado que nos da a nosotros la posibilidad de 76 productos. John, no tiene sentido. Entonces, eso le hemos explicado a COMEX y le hemos dicho a COMEX, sigan adelante, pero no incluyen al sector agropecuario, no lo dañen, porque si hemos tenido, digamos, en este gobierno, nosotros no hemos tenido un soporte. Ya el sector agropecuario ya va por el cuarto o quinto mes con resultados negativos si tomamos los productos agrícolas para el mercado interno de consumo o si tomamos en cuenta los productos para el mercado de exportación. Voy a ponerle otro caso todavía que usted lo mencionó, Singapur. Imagine que Singapur, la oferta para nosotros llegar allá es para llegar a atacar un mercado de 35 productos que ellos no producen. John, a ver, es un poquito de lógica de entender que no podemos exponer al sector agrícola y lo que es peor, exponer prácticamente a la producción nacional en ese sentido. ¿Por qué? Porque abrir las puertas para la importación, ya le dije y se lo mencioné al inicio, las políticas que tiene el Banco Central están favoreciendo la importación. Ya lo hemos visto aquí con la papa, con la cebolla. Para darle dos ejemplos, la ruta del arroz ha sido un fracaso. Vamos a ir a Vietnam nosotros, cuando Vietnam necesitamos 77 días. Vietnam es un país que produce café, que ha crecido enormemente en banano. Muy bien, don Abel. Son cuestiones lógicas que nosotros vemos. Y voy a poner el último caso de ejemplo, Brunei. Brunei es una islita allá lejos, que habría que ir por el lado de Singapur. Imagínense, ellos de 93 productos que tiene toda esta oferta agrícola, no producen, ellos prácticamente, el mercado nuestro es para 20 productos que ellos tienen, nada más. Entonces, nosotros ahí es donde no vemos por qué COMEX sigue insistiendo en mantener al sector agropecuario en eso. Y como ya le digo, le podemos analizar, hay una matriz de esos 93 productos en cada uno de los países y podemos demostrar que realmente nada tiene que ir a hacer el sector agropecuario. Usted me mencionó ahora Nueva Zelanda. Imagínense que para llegar a Nueva Zelanda hay que empezar saliendo por Balboa. Y hay que tener una serie de mecanismos de transbordo hasta en ferrocarril para poder llegar a esos mercados. Don Abel, se nos acaba el tiempo. Le agradecemos muchísimo este amplio análisis y será un tema que seguiremos en discusión. Y acá, por supuesto, en nuestra mesa de análisis los tendremos muy presentes para ir informando a nuestros televidentes. Muchas gracias de verdad por el espacio, porque yo creo que es la única forma que tenemos nosotros de hacer entender a la sociedad y también a todo lo que tiene que ver la institucionalidad del país. A nosotros nos encantaría que el ministro de Comercio de Agricultura se pronuncie con Transpacífico. No se ha pronunciado. ¿Por qué? Porque realmente cuando vemos estos datos y estos números son deficitarios para el sector agropecuario del país. Muchas gracias, don Abel.
Muy buenas noches. También a don John agradecemos por supuesto su presencia en esta mesa de análisis. Y vamos a continuar ahora con otras informaciones. En el tema de la salud, un trasplante de médula puede significar volver a la vida. Los pacientes alcanzan tasas de sobrevivencia comparables a los mejores centros del mundo. Cuando una persona escucha la palabra leucemia o recibe la noticia de que su médula dejó de funcionar, el panorama parece oscuro. Sin embargo, hay muchos pacientes que logran salir adelante gracias a trasplantes que le permiten volver a producir sangre sana y recuperar la esperanza de vivir. Y la verdad se siente muy bonito porque de ahí es mi mamá, ella me dio la vida y me dio todo, ¿verdad? Todo lo que yo soy el día de hoy. Y cómo yo no voy a ayudarla, ¿verdad? Yo encantado de poder, de hecho se siente muy bonito poder darle una parte de mí, saber que va a entrar en el cuerpo de ella y puede curarla incluso de la enfermedad. En el Hospital San Juan de Dios, la doctora explica que lo que marca la diferencia no son solo los equipos o las medicinas, sino la entrega del personal de salud. Básicamente es un procedimiento que se realiza como una infusión de células madre para corregir algún defecto a nivel de la hematopoiesis o alguna enfermedad maligna donde exista algún beneficio por el efecto del injerto contra la leucemia o contra la malignidad. Los resultados hablan por sí solos. 9 de cada 10 pacientes sobreviven después de un trasplante con sus propias células y entre 8 y 9 cuando las reciben de un donante externo. Más allá de las cifras, cada procedimiento es la oportunidad de que una madre regrese a su casa, un niño vuelva a la escuela o un abuelo pueda seguir compartiendo con su familia. Y una muy buena noticia para el Cantón de Garavito en Punta Arenas porque obtuvo el galardón Ciudad Americana del Deporte 2026 gracias a su programa denominado Garavito Ciudad Deportiva. Consiste en una política que mediante la promoción de actividades deportivas, culturales y artísticas se promueve la transformación de la imagen del cantón hacia un destino enfocado a la promoción competencias de distintas disciplinas para la atracción de personas amantes del deporte y de la familia en general. El premio es otorgado por la UNESCO y la organización ACES Europa y le permitirá a Garavito conectarse a una comunidad de 6.000 ciudades promotoras de deportes en todo el mundo. En la mesa de análisis, la Fiscalía General de la República confirmó que ya se abrió una investigación penal contra el ministro de Comunicación, Arnold Zamora Miranda, tras la presentación de una denuncia por un presunto delito sexual. De acuerdo con el fiscal general Carlos Díaz, la denuncia fue interpuesta por una madre en representación de su hijo, quien figura como supuesta víctima en este caso. Se trata de un jefe de prensa de una institución pública, atendido ya por especialistas en la atención de víctimas de agresiones sexuales. Este proceso judicial inició luego de que el denunciante ofreciera una declaración ampliada en sede judicial. Díaz recalcó que Zamora, al ostentar un cargo de ministro sin cartera, no tendría inmunidad, por lo que el procedimiento judicial seguirá su curso bajo las reglas de un proceso ordinario. En esta fase inicial, el Ministerio Público dispuso una serie de diligencias orientadas a confirmar la versión de los hechos y recabar los elementos probatorios. Según la Fiscalía, la situación denunciada podría configurar eventualmente en un delito de violación. Bien, y precisamente el ministro de Comunicación, Arnold Zamora, dio su posición sobre las acusaciones de este supuesto abuso, denuncias interpuestas por un funcionario público y las calificó de falsas. Además, Zamora aseguró que no existió violencia contra el denunciante. El jerarca aseguró que se presentará de manera voluntaria al Ministerio Público este miércoles en horas de la mañana. Ante las acusaciones falsas e infundadas del señor Joshua Quesada Vindas en mi contra, me veo en la obligación de aclarar lo siguiente. Nunca, Joshua, y viéndolo a la cara, abusé sexualmente de usted. Fue usted quien me pidió que lo recogiera en su casa el día de los supuestos hechos, como consta en varios mensajes de texto que están en mi poder. Como prueba de lo anterior, las autoridades pueden solicitar los videos del hotel que visitamos,
donde quedará demostrado que nunca, pero nunca existió violencia ni ninguna conducta que pusiera en peligro su libertad o su libre voluntad. El señor Joshua Quesada es un hombre adulto de 25 años, con total autonomía para tomar decisiones. Él ingirió alcohol bajo su propia voluntad, igual que lo hice yo como un hombre adulto. Tomé, y usted lo sabe, Joshua, la decisión de alquilar un cuarto en el hotel debido a que consideré imprudente conducir bajo los efectos del licor. No hubo ningún consumo de drogas, como lo demuestran los exámenes realizados a usted, y usted muy bien lo sabe, y las autoridades también. Hago esta aclaración por respeto, principalmente, al señor presidente de la República, al pueblo de Costa Rica y a mi familia, pues no puedo permitir que manchen mi intachable carrera profesional de más de 20 años. Los cobradores gota a gota desatan una creciente ola de violencia en distintas zonas del país. Según las autoridades, disparan, golpean vehículos y amenazan en vía pública a sus víctimas como mecanismo de presión para obligarlos a pagar. Usted me tenía que dar 200,000 el domingo y hoy 1,000,000, hijo de p***. No me diga eso, hijo de p***. Te voy a matar. A usted lo van a quebrar. Ya lo voy a buscar con maldad, con ganas de verlo. Madre, venda a la casa, llévese a su mamá porque los voy a dejar robarme plata, hijo de p***. Te voy a cortar un brazo, te voy a cortar una mano. Hasta la fecha ya se contabilizan 34 denuncias formales relacionadas con este tipo de agresiones, lo que evidencia un patrón creciente y altamente riesgoso para la seguridad ciudadana. De acuerdo con las autoridades, sujetos identificados como cobradores utilizan motocicletas para localizar a sus víctimas y presionarlas con métodos intimidatorios, disparos al aire, golpes a vehículos y amenazas directas. En ocasiones, las víctimas, al empezar a recibir los mensajes que son de bastante presión, con amenazas, por ejemplo, si no me paga voy a su trabajo y le hago un desorden ahí en su trabajo, si no me paga le voy a mandar a los cobradores, y este tipo de mensajes y pues generan que inicialmente el deudor incurra incluso en solicitar otro préstamo informal a otra persona para pagarle el primero, y se lo va haciendo una bola de nieve. El modus operandi consiste en otorgar préstamos rápidos y requisitos de... La policía municipal detalló que esos productos representan un riesgo para la salud pública y generan pérdidas económicas al Estado al tratarse de mercancía ilegal que no cumple con los controles de calidad ni los pictogramas de advertencia sobre tabaquismo, cáncer y enfisema pulmonar. El decomiso se ejecutó durante inspecciones en los distritos de Catedral y Merced, donde además se clausuraron establecimientos comerciales y se inició el proceso administrativo correspondiente. Los cigarrillos fueron además trasladados al Ministerio de Salud para su destrucción. Es tarea de la Policía Municipal, en conjunto con otras autoridades del país, fiscalizar los puntos de venta de cigarrillos y proceder al decomiso de aquellas unidades que carezcan de permisos sanitarios o que presumiblemente hayan ingresado al país por contrabando. En este caso en concreto, los 12.500... En las a priori nos hicieron el gol. Qué barbaridad. Bueno, si usted lo quiere decir así. Estaba deseando decirlo, ¿verdad? No, yo no. Nos vamos mejor, Jason. Muy buenas noches, compañero. Que descanses. Gracias, Jason. Y así llegamos nosotros también al final de nuestra edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Volvemos mañana a las 6 de la tarde con nuestra edición estelar. Muy buenas noches. Buenas noches.